Un muy buen día con todos. Un día más estamos aquí agradeciéndole a Dios por la oportunidad de estar aquí presente enseñando las Escrituras. A propósito de las Escrituras, estamos hablando escudriñando las Escrituras. ¿Y qué es escudriñar las Escrituras? Es una búsqueda intensa que tenemos que tener nosotros, así como lo hizo Lucas, y descubrió que era algo grande que había descubierto, porque no se dejó llevar solo por lo que decían los apóstoles, sino que él investigó particularmente, no solo porque desconfiaba de lo que le habían enseñado los apóstoles, sino por la desconfianza de la gente de saber quién era Jesús. Lucas quería dejar bien claro que lo que él hablaba acerca de aquel Mesías, de aquel hombre, no era pura charlatanería de él ni de parte de los demás, sino que él había investigado y se dio cuenta que las cosas eran tan ciertas, ciertísimas, decía él. Entonces a nosotros también nos toca investigar así. Y nosotros tenemos que tener algo para investigar. En ese tiempo tenían los libros llamados los pergaminos en esos tiempos, y a base de eso me imagino que Lucas se pudo guiar para saber si lo que decían de aquel hombre llamado Jesucristo era verdad o no era verdad, y eso lo llevó a darse cuenta de la verdad de Dios. Pero no lo hizo él porque él dudaba de ello, sino que tenía que llevar la carta a un tal Teófilo, que me imagino que incluso que era una persona desconfiada, porque él dice, las cosas yo las creí, eran ciertas, pero hoy he comprobado que han sido ciertísimas. O sea, me han convencido mucho más de lo que me habían convencido los apóstoles. Es como aquella mujer que se le presenta a Jesús, aquella samaritana, y le dice, he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy. El Mesías tiene que venir, pero parece que este es el profeta que tenía que venir. Y cuando esta mujer se los presenta a sus conciudadanos, a los de su tierra, a los de Samaria, ellos van y lo citan, lo llevan a Jesús y lo invitan a que se queden con él, y se quedó 2 días con Jesús. Y al estar con Jesús, ellos dijeron, ya no creemos por lo que tú nos dices. Nos hemos dado cuenta que este verdaderamente es a quien nosotros estamos esperando. O sea, muchas veces nos hace falta a nosotros estar con Jesús, ¿sí? Para comprobar si lo que se está diciendo es verdad o no es verdad. Pero cuando nosotros estamos de lejos, queriendo saber de Dios y no lo encontramos, ¿sí? Empezamos nosotros a injuriar y incluso hasta maldecir la vida de todo y cada uno de las cosas, de los hombres que buscan de Dios. Nosotros estamos tan lejos de Dios cuando no recibimos a Cristo en nuestro corazón. Estamos tan lejos, ¿sí? Pero dice la palabra que una palabra tuya bastará para sanar. Una palabra de Jesús basta para nosotros acercarnos a Dios, es recibir a Cristo en nuestros corazones. Y estamos tan cerca en esos momentos que ahora muchos están cerca, pero por estar cerca hay que estar buscando en esa cerquedad, porque estamos con Cristo en esos momentos. Aquí hoy en día tenemos un libro también, un libro que es lo mismo decir Biblia. Por medio de él nosotros podemos investigar, indagar. Todas las instituciones de este mundo tienen algo para instruir a las personas cuando quieren ser abogados, arquitectos, ingenieros. Le muestran un libro, le muestran una teoría para que se guíen a base de ello. Pero lamentablemente el libro está ahí, la Biblia está ahí, pero la gente se ha dedicado a señalar, a decir esto no es así, no es así, no es así, pero sin ni siquiera un día en su vida coger la Biblia. Son personas que solamente son llevadas por los hombres y que empiezan a hacer todas las cosas de los hombres, porque las cosas de los hombres son fáciles, hermano. Gracias, Señor, gracias.
Hasta mañana, Señor, bendice mi camino. Y cosas fáciles como esa, pero no sabes que tienes que vivir una vida en comunión con Dios. Tienes que vivir una vida recta con Dios. Que tienes que ser templo de Dios aquí en la tierra. No sabes que tienes que conocer a Dios, que tienes que conocer al creado y al increado. ¿De dónde salieron las cosas? La Biblia lo dice, pero está en misterio, es verdad. Pero dice la Escritura que Él se la revela a quien Él ama. Y si tú lo amas, porque Dios te ama, pero la diferencia es que tú lo amas. Entonces cuando tú amas a Dios, las cosas de Dios se te van a revelar. Te la va a dar Dios a conocer. Y es necesario que nosotros conozcamos a Dios, hermano. Hoy en día se están dando palabras que yo no las escuchaba. ¿Cómo Dios está dando revelaciones? ¿Y sabes por qué Él está dando las revelaciones? Porque estamos en los últimos tiempos. Porque antes era lo mismo y lo mismo que se escuchaban. Hoy en día ya no. Dios le da incluso revelaciones a gente desobediente. Y ya te lo vamos a explicar a través de eso. Y es que tenemos que escudriñar las Escrituras, hermano. Tenemos que buscar de Dios. Y buscar de Dios no es exactamente, es una búsqueda como algo material. Buscar de Dios es quererte parecer a Dios. Eso es buscar de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la gente piensa que buscar de Dios es congregarse. Es orar, es alabar, no, o cantarle a Dios. Es que te tienes que parecer a Dios. Eso es buscar de Dios. Buscar cada día cómo se comportó Cristo aquí en la tierra, cómo caminó Cristo cada día aquí en la tierra. Eso es buscar de Dios, hermano. Y necesitamos buscar de Dios. Para que no quede en tela de duda cuando alguien, un ministro, te está enseñando las Escrituras. Para que ya no seas guiado como niñito recién nacido que tiene que darte la mano para que camine. Porque las intenciones de las enseñanzas de las Escrituras es que tú empieces a caminar también. Que no sea necesario muchas veces de estarte dando la mano todos los días y a cada rato por dónde tienes que ir y cómo tienes que hacer. Porque muchas de las iglesias caminan así, hermano. Y digo, muchas iglesias caminan así y otras no caminan. Son inválidos. Porque se han estacionado. Están como un barco varado, hermano. Y no se mueven para nada. Y Dios quiere que te muevas. Que empieces a ver tu vida si está cambiando o no está cambiando. Porque ese es el propósito de Dios. Que camines en una mentalidad no egoísta. Es decir, no solamente pensando en ti. Porque de nada vale que tengas tú en tus pensamientos las cosas buenas y tú no las distribuyas a los demás, hermano. Que tú tengas comida y no le dejes a aquel que necesita. Que alguien tenga hambre y tú tengas el material, el alimento en tu vida y no se lo des. No puedes ser una persona callada. Porque Dios hasta de eso nos va a pedir cuenta. Tenemos que rendir cuenta. Recordemos que la otra semana hablamos de los tibios, de los calientes, de los fríos. No podemos ser personas buenas nomás delante de los ojos de los hombres, porque nos convertimos en personas malas al mismo tiempo, hermano. Porque aquellos que no hacen mal a nadie, tampoco le hacen bien a nadie, teniendo lo necesario para ayudar. Y muchas veces las personas están al lado de nosotros y nosotros callamos en medio de tanta hambre, de tanta necesidad, de tanta injusticia, de tanta perdición. Nos quedamos callados nosotros. Y Dios quiere que seamos instrumentos, sacrificios vivos, que empecemos a caminar. Abramos nuestra Biblia en Romanos 12. Del 1 al 2. Y dice así:
Así que, hermano, os ruego, dice, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, Pablo está diciendo, sean agradecidos a Dios. Eso es lo que está diciendo. Sean agradecidos a Dios por todo lo que hizo por nosotros. Por la misericordia que Él tuvo con nosotros. Eso es lo que le está diciendo Pablo al pueblo. Y Dios quiere que nosotros seamos agradecidos a Él. Mira, fíjate, hermano. Dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificios vivos. Porque antes los sacrificios que hacían los israelitas, cuando querían pedir perdón a Dios o presentarse delante de Dios, tenían que ser un sacrificio de animales, hermano. Eran los animales los que presentaban como un sacrificio y los degollaban, los mataban y los presentaban ahí. Hoy te dice el Señor que tú tienes que hacer un sacrificio vivo, que presente tu cuerpo. Ahora bien, hermano, cuando nosotros venimos a Cristo, dice la Escritura que este cuerpo es un templo, y este templo no es nuestro, este es el templo del Espíritu Santo. Pero aquí te presenta tu cuerpo así, porque no lo estás presentando. Dice la Escritura que este cuerpo es de Dios. Y si nosotros lo empezamos a destruir, dice, Él nos destruirá a nosotros. ¿Cómo se destruye este cuerpo? Tú te dirás, si mi cuerpo está sano, bueno, se destruye cuando vives todavía en el mundo, cuando estás en el alcohol, la droga, la prostitución, la delincuencia, la guerra, la guerrilla, los malos gobiernos, cuando participa de la inmundicia, en la fornicación, en el adulterio, en la mentira. Entonces ahí estás destruyendo este cuerpo, que ya no vendría a ser el templo del Espíritu Santo, hermano. Porque eso, así es señalado nuestro cuerpo, como el cuerpo de nuestro, el templo del Espíritu Santo, hermano. Eso es lo que dice Pablo. Ahora mira bien, mira que la racionalidad del hombre, dice ahí, para que sea tu culto racional, ¿sí o no? La racionalidad del hombre, donde tú entras en razón, es cuando tú le das culto a Dios. Ahora mira que el culto no son los domingos, no son los sábados, no son los días ordinarios después de las 7 de la noche. Que presentes tu cuerpo como culto racional a Dios, como sacrificio vivo, dice. O sea, tu vida tiene que ser un culto de adoración y de alabanza todos los días de tu vida. Eso es lo que te está diciendo o sea, que tu culto empieza por ti mismo. Que el ir a la iglesia empieza por ti mismo. Que la gente empiece a ver una roca caminando. En el mundo dice, si Mahoma no va a la montaña viene a Mahoma. Así dice, ¿no? Entonces, en este caso, eres tú una iglesia viviente que tiene que caminar y que la gente vea tu adoración y tu alabanza en todo y cada uno de tu comportamiento desde el momento que abres tu boca. Desde ese momento que empieces a alabar a Dios. La racionalidad del hombre, que muchos hombres se jactan de ser más inteligentes que los animales. Yo le digo, parece mentira que los animales muchas veces son más inteligentes que nosotros, porque ellos reaccionan a su naturaleza. Y nosotros, no, hermano. Por mucho tiempo caminamos reaccionando a la naturaleza del hombre y no de Dios.
Todo esto es caminar con una mente transformada. Porque cuando vemos el versículo dice así, que tenemos que tener nosotros una mente transformada, es decir, no conforméis a este siglo, no te conformes a este mundo, dice. No te conformes. O sea, no imites las cosas de este mundo. No camines conforme a este mundo. Hermano, muchos dicen de las iglesias, en las iglesias dicen que tu santidad, dice, está por dentro. Pero acá te está diciendo Dios que no te conformes a este siglo. ¿Es por qué? Porque nosotros nos conformamos a este mundo. Nos gusta caminar conforme a las cosas que van saliendo, a las cosas nuevas de este mundo. ¿Y cómo tú vas a comprobar cuál es la voluntad de Dios si tú estás caminando y dándole rienda cierta? Te estás amoldando a este mundo. Un molde es algo que se quiere parecer, algo parecido a otra cosa. Y lo que tú estás haciendo es queriéndote parecer al mundo. Oye, si las escrituras te dicen que no te conformes a este siglo, es porque tienes que estar despierto. Porque la misma escritura te dice, todas las cosas convienen, pero no todo edifican. Todo conviene, dice. Pero yo no me dejaré dominar por nada, dice el apóstol Pablo. Pero hoy en día la gente, los llamados cristianos, se dejan dominar por las cosas de este mundo. Y piensan ellos tener revelación de Dios. Fíjate que las cosas de Dios son así, hermano. A veces están, así como yo digo, que cuando tú estás mal con Dios, tú sabes que estás mal con Dios, pero todo te está saliendo bien. Preocúpate. Preocúpate. Porque puede ser el principio de tu fin. Porque Dios no te está haciendo nada, no te está castigando. Recordemos que Dios dice que al hijo que ama castiga. Pero todo te está saliendo bien. Ahora, no solamente en esto, hermano. Porque a mí no me extrañaría nada que muchos ministros desobedientes en las cosas de Dios estén recibiendo incluso hasta revelaciones de Dios. Ahora tú dices, es verdad, es cierto, y es verdad, es cierto. Pero se le está dando ¿quién? ¿Será Dios? ¿Acaso Dios no dice también que le manda un poder engañoso a esta tierra, ¿sí? Para que crean la mentira? De modo que se les habló la verdad, se les presentó la verdad y no caminan conforme a ella. Entonces les envía un poder engañoso. El diablo es incluso tan astuto, dice que se viste de ángel de luz. Y ellos vienen y dicen, Dios se me presentó, Dios me habló. Dios me enseñó eso. El diablo se viste de ángel de luz. Y yo sí creo que el diablo le puede dar revelaciones. ¿Por qué? Porque él sabe todo lo que aconteció arriba. Porque él estuvo arriba. Él caminó con Cristo allá arriba antes de su revelación. Él caminaba con él. Y él sabe todo lo que puede pasar y suceder mañana en el futuro. ¿Cómo acontecieron las cosas allá arriba? Y en verdad, él tiene que saber qué es lo que quiere Dios con nosotros. Te la muestra. Sí. Pero se la muestra a aquellas personas desobedientes, a aquellos cristianos desobedientes. Y como es una revelación, algo nuevo, dice, qué grande. Eso sí, y eso es verdad. Fíjate a qué punto nosotros debemos estar despiertos, hermano, de saber de quién está en el frente de nosotros, quién está dando una enseñanza, quién se está haciendo pasar como ángel de luz, quién se está haciendo pasar como un falso apóstol, un falso maestro. Que te puedan hasta enseñar cómo son las cosas, pero están en desobediencia, hermano. Porque hay muchos que están así, hermano. Y Dios quiere que despiertes.
que sepas quién está al frente. Dice que los corintios, en medio de su desobediencia, ellos sabían si el que se paraba ahí era apóstol o no era apóstol. Fíjate a dónde llegó, a pesar que era un pueblo bastante rebelde, la iglesia de los corintios. Dice que ellos sabían discernir quién era el apóstol o no era el apóstol. Si era o no era de Dios, si era verdad o era mentira. Hoy en día ya no, hermano. Como la maldad ha tomado totalmente la iglesia y el mundo mismo en sus manos. Que cada palabra que sale, cada verdad que sale de la boca de los apóstoles es puesta en duda. De cada palabra que sale de la boca de los ministros es puesta en duda, hermano. ¿Por qué? Por la mentira. Por la mala manera de vivir. Por el conformismo. El sabio, el que está en Dios, el que está despierto, saben que hay muchos que presentan cosas que no benefician. Cuando vives en esa sabiduría de Dios te das cuenta, estás con un paso avisado. Sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Y sabe y se da cuenta lo que ese desobediente está haciendo es verdad, pero es un desobediente. ¿Sabes por qué digo eso? Porque hay en muchas iglesias ministros desobedientes. Pero la gente está encantada porque dice que sale palabra de Dios ahí. Hay gente, sí, seguidores de hombres dentro de las congregaciones de la iglesia. Imagínate si tú congregándote todos los días pones en tela de duda una verdad absoluta que presenta. ¿Cómo no va a estar la gente del mundo? ¿Cómo no va a dudar de todo lo que se esté diciendo, de lo que se esté hablando? Cuando tú estás en Dios no es solo un cambio de conducta y de costumbre. Es un cambio de valores que nosotros tenemos que tener. Nuestra actitud es cambiar. Pero nuestros valores también tienen que cambiar. Nuestra conducta también tiene que cambiar. Eso es buscar a Dios. Y eso debe quedar firme y arraigado en nuestra mente. Que tenemos que nosotros en nuestra vida tener un cambio, pero un cambio total. Este no es un cambio a media, hermano. Porque muchos han cambiado a media. Sí, tal vez vino el criminal un día que mataba y el violador también vino y cambió. Ya no mata, ya no viola. Pero tiene un carácter pésimo. Ya no mata, ya no viola, pero es un mentiroso compulsivo. Es un celoso. Es un cambio total, no es un cambio a media. Es la imagen de Dios que tenemos que arraigar en nuestra vida. Ya le expliqué la otra semana que cuando Dios pide cambio, que quiere que nos parezcamos a Él, no es precisamente en tantos milagros que tú puedes hacer, ni en las cosas maravillosas que tú puedes hablar de Dios, sino es en tu actitud. Dios quiere un cambio. Por eso digo, la santidad no se debe a cuántos milagros haces, sino a cómo le obedeces a Dios. Eso es santidad para Dios. Porque si de santo se trata, de milagros se trata, entonces el diablo es un santo porque hace muchos milagros, hermanos. Y nos lleva a la delantera a muchos de nosotros como cristianos. Es en obediencia, en sometimiento a Dios, que tú vives la santidad. Es la manera que Dios te va a empezar a utilizar.
y dando lo que la gente menos quiere. Palabra de Dios. Claro, ¿por qué? Porque la gente quiere milagro, hermano. Quiere cosas extraordinarias. La gente más se deja llevar por los milagros, por eso dije, yo les envío ese poder engañoso. Y fíjense que en este poder engañoso van a caer hasta los cristianos, no solamente es para el mundo. Porque por algo dice la Escritura, sal de ahí, pueblo mío, porque el que te guía te engaña. Dios hablándole a su pueblo que salga de ese lugar. Porque aquel que tiene como ministro lo está engañando. Un engaño que muchas veces ni nosotros mismos no lo creemos. No nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque llega el momento que la mentira a nosotros nos saben a verdades. Tanto hemos engañado a la gente que nos creemos esa mentira, hermano. Enraizamos esa mentira y no enraizamos a Cristo en nuestro corazón. No enraizamos la mente de Cristo en nuestra vida. Porque es teniendo esa mente transformada, cosas nuevas, que vamos a empezar a conocer a Dios. Tanto dudamos nosotros de las cosas de Dios cuando hablamos. A veces yo digo, bueno, está bien que sea en el mundo, pero estás en el culto. Tanto sacrificio muchas veces que haces para ir a la iglesia y presentarte ese domingo o el día que te tocó, pero no empiezas a hacer un sacrificio de dar un culto a Dios todos los días de tu vida. Recuerda que las Escrituras nos lleva, nos invita a que empieces a pensar en Dios 24 horas del día. Josué 1:8. Medite en esta palabra de día y de noche, dice, 24 horas del día, para que todo te salga bien. Por eso dice, el culto empieza en ti mismo. Eres iglesia, eres templo de Dios. Que donde tú vayas, donde hay dolor y angustia, no haya muchas veces necesidad de que le diga, el domingo la llevo a la iglesia. No, es que tú en ese momento le hables y levantes el ánimo a esa persona que esté cabizbajo, que incluso tal vez se quiera hasta quitar la vida. Es en ese momento que le tienes que hablar, porque eres una iglesia. Eres templo de Dios. Está hablando Dios de, yo di por mi misericordia, por la misericordia de Dios, por ese amor que yo te demostré, por ese amor incomparable que yo te demostré al darte a mi hijo, para que tú también bien vengas a mi presencia. Es un culto, es una alabanza, es una adoración. Es decir, que antes que te vayas a reunir o a congregar, porque esa es la palabra, te vas a congregar, pero tú eres iglesia, donde la gente tiene que ver a Cristo en cada paso que des y cada que abres tu boca. Y no solamente eso, incluso hasta en tu expresión, en tu rostro, que la gente sepa que eres templo de Dios, porque se puede identificar una persona por su rostro también, ¿eh? De cómo mira. Siempre digo, porque si Jesús hubiese tenido un rostro duro, los niños no se le acercarían a Jesús, pero se le acercaban a Jesús. Y es amén. Mira, hermano, cuando tú empiezas a caminar en Dios,
empiezas a tener una autoestima saludable. Recordemos que nosotros estamos enfermos. Jesús dice, yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. ¿Enfermos de qué? Del alma. ¿Por qué? Porque todas las cosas que se hacen en el mundo, para el mundo está bien. Y tú ves que el mundo va de mal en peor. Nosotros tenemos que ir de bueno a mejor y a mejor y a mejor, mejorando cada día. Pero el mundo va de mal en peor. Y no quisiera hablarte siempre de lo que te hablo del mundo, porque siempre lo digo. Porque las leyes de Dios la han tirado por los suelos. ¿Sí? Porque solo han aceptado las leyes que no va con su integridad física, que no va en contra de su bolsillo. Esas han aceptado, pero además están bien. Que si yo hablo en contra de ellos, hasta juicio me corre. Si yo le digo a esa persona, tú estás mal, me van a correr juicio. O sea, el mundo está tirando las leyes de Dios por los suelos. Para ellos no vale. Solamente, vuelvo y repito, solamente las leyes que van en contra de la integridad física. Y se inventan leyes para mantenerlas. Leyes que muchas veces ni ellos mismos las aguantan, las soportan. Porque llega el momento que ellos vienen y abrogan esa ley y dicen, no, esto ya no es así. Cuando ellos mismos fueron que la pusieron. Cuando Jesús viene, por eso dice él, yo no he venido a abrogar la ley. Yo he venido a hacerla cumplir. Porque Dios no se arrepiente de haber puesto las leyes ahí. Porque son las que te dan conocimiento de lo que es el pecado. Entonces no es difícil que Dios venga a abrogar su ley. Cuando el hombre sí las abroga. Cuando va en contra de la ley de Dios. Las está abrogando él de su cuenta. Pero Dios las mantiene. Dice ahí las escrituras para que comprobéis cuál es. No conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros no renovamos esta mente, esta manera de pensar de nosotros, nunca, jamás vamos a saber lo que es la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice que es agradable y perfecta. Y él lo muestra, sí. Porque el apóstol Pablo no era cualquiera. El apóstol Pablo, incluso cuando se trata de estudios seculares, era más avanzado que los 12 apóstoles que caminaron con Jesucristo. Que él dice que todos los libros que tenía, porque era un estudioso, y tal vez era incluso un erudito, dice que todos esos libros y todo lo que había aprendido lo había tenido como basura. Y lo tuvo como basura. No quiso saber de eso. Pero muchas veces esta basura es buena saberla. ¿Sí? Para dar a entender a la gente que eso no se tiene que hacer. Que eso es malo delante de Dios. Porque tú no te puedes olvidar, hermano, de quién eras antes. Como muchos dicen, yo ya me olvidé hasta de esto. Mentira, eso está ahí. Tiene que estar ahí, ¿sabes para qué? Para que aprendas a considerar al otro, a tus hermanos y hasta al mismo mundo. Para que no seamos groseros y duros cuando hablemos acerca de estas cosas. Eso no se olvida, hermano, eso está ahí. Y Dios lo sabe. Por eso dice que presentes tu cuerpo como sacrificio vivo. Porque tú sabes que eso está ahí. Y Dios te dice, ya no hagas eso. Y tú dices, pero Señor, Dios te dice, no lo hagas. Pero Señor, es que dame fuerza. Pero está ahí. No lo haces. Ahí
ahí es el sacrificio. Pero cuando le das rienda suelta, ya no hay sacrificio. Empiezas a hacer tu voluntad, ya no hay sacrificio. Muchos, es verdad que le fallan a Dios. No podemos decir que no. Pero no lo practican todos los días. Pero hay gente que lo practican, lo tienen en práctica dentro de la iglesia. Lo practican, lo viven. Entonces eso ya no es sacrificio. Muchos pueden caer como muchos siervos han caído. Que se descuidaron. Y en un momento dado se vieron en un problema grande porque le fallaron a Dios. Pues después se reconciliaron con Él y hoy caminan rectamente. Pero cuando nosotros ponemos, ¿sí?, nuestra vida, estamos perdidos delante de Dios. Porque es tu vida, no es la vida de Cristo. Cristo dice, el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo. Ya no vivo yo ya no vivo. O sea, lo que yo era antes, lo que yo vivía antes, lo que a mí me gustaba antes, ya no lo vivo. Ahora lo vivo en Cristo. Es decir, Cristo vive en mí. Hago las cosas que Dios quiere, lo que Dios pide. Y yo he permitido que este cuerpo que está aquí sea templo del Espíritu Santo. Yo he permitido sacrificio de mi vida. Porque el apóstol Pablo dice que tenía un aguijoncito en su vida, ¿sí?, que quería hacer algo. Y le pedía a Dios, quítamelo. No te quedas ahí con eso. Por eso te digo, eso está ahí. Eso está ahí. Porque sobre tu debilidad mi poder se fortalece. Cuando dices no lo voy a hacer, Dios te fortalece. Pero si le das rienda suelta a lo que eres, no hay fortalecimiento porque le estás dando rienda suelta a lo que tú quieres. Es así que el apóstol Pablo llegó a ser mejor que los 12 apóstoles, hermano. Porque el apóstol Pablo en una de sus cartas dice, no me acuerdo ahorita en qué versículo está, dice lo siguiente: yo he trabajado más que los otros grandes apóstoles. La gracia de Dios estuvo conmigo. La misericordia de Dios estuvo conmigo en esos momentos. He trabajado más que ellos. Así se califica el apóstol Pablo. Siendo uno de los que no caminó con los apóstoles. Ahora bien, nosotros ¿qué hacemos, hermano? Muchos esperamos tener 20, 30 para cambiar. Y este recién entraba. Y prácticamente las escrituras nos hace ver, sinceramente nos hace ver, que el apóstol Pablo en conocimiento de Dios superó a los 12 apóstoles. Porque hizo una entrega a él total. Se ve el sufrimiento del apóstol Pablo durante momentos que estamos leyendo las cartas, las Biblias. Vemos que la pasó muy mal. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque muchos nos justificamos. Es que recién viene, recién llega, recién está aquí. Hermano, cuando Jesucristo va pasando por la higuera y vi que la higuera y tenía hambre y vio que la higuera no tenía fruto, la maldijo y maldijo la higuera y después regresa y ya la higuera estaba seca. Ahora nótese eso, que cuando él pedía el fruto de esa higuera, escúchame bien, no era tiempo del fruto. No era tiempo del fruto y él pedía que le diera. Nosotros, ¿quiénes somos para determinar? Es que estás pequeño, es que recién entras. Tú no sabes lo que Dios puede hacer con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe el conocimiento que tenemos. Sabe que estamos receptando claramente lo que se está predicando, lo que se está diciendo. Lo estamos entendiendo, pero no nos movemos. No hay fruto en nosotros. Y el fruto empieza cuando abrimos la boca. El fruto empieza cuando nosotros caminamos, cuando vivimos esa vida.
Cuidado, nos estamos secando y no nos damos cuenta. Cuidado a muchos que recién están entrando en el Evangelio. Tienen como excusa que yo soy oveja. Y que todavía tienen que llevarme de la mano. La Biblia nos ve como árboles a nosotros. Y mira esa higuera que le pidieron fruto. Cuando no era temporada del fruto, se la pidieron. Claro que va a haber un celo, porque el celo está en la iglesia, hermano. Que cuando una oveja empieza a crecer, ahí llega el celo incluso de los mismos ministros que están ahí. En vez de alegrarse por el crecimiento, ¿sabe cuál es el crecimiento que Dios quiere? Por ejemplo, que ya no robe, pero cuando tienen el crecimiento del conocimiento de Cristo, de las cosas grandes y ocultas que Dios les está dando, lo que le está demostrando al mismo ministro que está ahí, que lo que está haciendo está mal. Empieza el celo y no se alegran. Hermano, las Escrituras dicen que los últimos serán los primeros. Y Dios puede tratar tanto al último como el primero igual. Sí. Porque Jesús habla sobre que salieron a buscar un hombre para que trabaje en sus labores en el campo. Y a los primeros le ofreció un denario, hermano. Un denario. Por todo el día, es decir, las 8 horas de trabajo, como nosotros hablamos. Un denario por las 8 horas de trabajo. Y después volvía a salir a la tercera, a la cuarta, y a las últimas horas, y se ve en la Biblia que como 4 veces salió. Y a todos les ofreció un denario por ir a trabajar en ese día. Y muchos trabajaron las 8 horas. Muchos otra vez trabajaron 6. Muchos trabajaron 4 y otra vez otros trabajaron 2. Pero a todos les dio el denario. Esto es lo que tú ganaste. Ahí vinieron los celosos. Los primeros. Pero nosotros, ellos tenían la esperanza. Como empezó por el último a pagarle el denario. Al último que trajo. Que llegó. Y al primero le había dejado para el último. Para pagarle. Entonces primero le pagó al último tema. Los últimos serán los primeros, le pagó el denario a todos. Al que trabajó las 2 horas, al que trabajó las 4 horas, al que trabajó las 6 horas y el que trabajó las 8 horas, a mí me ha de dar más. Yo tengo que recibir más. Si yo trabajé las 8 horas completas, yo tengo mi jornada completa, toma el denario y se molestó. Hermano, no tenemos que molestarnos. Toma el denario. Pero ellos vinieron, es mi plata. O es que yo no puedo hacer con mi plata, con mi dinero, lo que a mí me da la gana. Si yo le quiero pagar a este último como al como al primero, ese no es tu problema. Te estoy hablando para que veas cómo Dios habla a su pueblo. Que no importa que recién llegues al Evangelio. Lo que Dios quiere ver que estás empeñoso, que eres una persona laboriosa, que te estás esforzando. Eso es lo que está viendo Dios. Entonces te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Donde tú no vas a dudar. Cuando los verdaderos ministros hablen. Porque ya te digo, sé que hay muchos ministros con palabra de Dios que le están dando. Cuidado, están en desobediencia. Están dando una doctrina que no es. Donde Dios te manda a despertar. La gente no entiende esto, hermano. O el cristiano no entiende esto. Mira que Dios es tan bueno que te voy a hablar de una cosa. Vámonos a Isaías 65:1. Solo el 65:1 vamos a leer. Nada más.
Dice así: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Ahora bien, es verdad que en el Nuevo Testamento se nombra esto, porque dice que esto es una promesa para la iglesia del futuro. Pero también Dios activaba en ese tiempo con gente así. Primeramente vámonos a Romanos 10:20. Dice lo mismo en el Nuevo Testamento. Haciéndole una 10:20. Dice así: en Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Bueno, esa parte que leí, la última, si te lo hablo, no sé si me creas. Pero la primera que dice es lo mismo de Isaías 1. Muchos dicen: no, esto es para la iglesia de hoy en día. Pero es que Dios también actuaba en esos tiempos. Porque fíjense, muchos llegan a preguntarse: pero si Dios solamente estuvo con Israel tantos años, ¿qué de la gente que no sabía de Israel, que no sabía de Dios? Así llegan a decir. Esa gente también se iba, o sea, al infierno, dan a entender. O sea, se iban al lugar de castigo. Pero si nunca sabían de Dios. Porque piensan eso. No, dice aquí que fui hallado. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Y fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. ¿Se daba esto en el Antiguo Testamento también? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Y es que nosotros solamente lo aplicamos para estos tiempos, porque mucha gente se cuestiona y dice: y la gente que nunca supo de Dios, porque Israel solamente tuvo, Dios solamente tuvo con Israel en esos tiempos. ¿Y qué de la demás gente? Esta es la gente también. Y te voy a nombrar, que en la Biblia lo dice. Lo vamos a ver primeramente a Nabucodonosor, que Dios lo veía como su siervo y era un rey gentil. También lo vamos a encontrar a Darío. También en el tiempo de que habla el libro de Daniel. ¿Y a quién? A Ciro. A rey Ciro de Persia. También, este es mi siervo. Y empezó a levantar el templo de Dios caído en el templo. Lo levantó. Gente, pero ¿cómo se da esto? Y ¿a quién más? A Balán. Un profeta de Dios también, que no era del pueblo de Israel. Que Balán lo buscaba para que maldiga a Israel. Y él le decía: espérate, primero déjame consultar con Jehová. Lo que él me diga yo voy a hacer. O sea, hubo gente que en ese tiempo buscaba de Dios indirectamente. Pero ¿cómo se busca de Dios indirectamente, hermano? Esto que quede claro para aquellos que están diciendo: ¿y qué de la gente de esos tiempos? Que ¿dónde están? Que se fueron para el hoyo. También los castigó Dios. No. Son gente, esta gente que no busca, son gente que cuestionaban las leyes terrenales, hermano. Que decía: pero esto no es así. ¿Pero por qué tienen que ser estas cosas así? Míralo a Abraham. Lo saca de Ur de los Caldeos. Lo saca de ahí. Los estudiosos, porque yo no lo he estudiado, pero la mayoría de veces que lo he escuchado, los estudiosos dicen que era un sitio idólatra. ¿Pero por qué lo saca a él de ahí? Porque no estaba conforme de la manera como alababan a Dios. Hay gente que busca a Dios porque no está de acuerdo con las leyes terrenales de cómo se mueven, qué hacen con las cosas. Hay mucha gente que matan a otra persona y dice: sí, está bien. Y el otro dice: no, yo no estoy de acuerdo con eso.
Hay gente que golpea a la otra y le da dura y dice, no. Y lo golpearon a él mismo y dice, no. Déjanos más. Pero nunca nombran a Dios. Son estos corazones que Dios está tocando. Que los está trayendo. Es más, la Escritura dice que es Dios que trae a esta gente a Jesús y se lo presenta. Tenga ahí. Porque son gente que no acepta muchas de las leyes terrenales que están aquí en este mundo. Que andan cuestionando la injusticia de este mundo que la mayoría hoy en día la ven normal. Porque mira, si tú te vas al mundo, hay mucha gente en el mundo que no está de acuerdo con las leyes declaradas del homosexualismo y el lesbianismo, que las leyes o las autoridades terrenales las han visto como normal. Y hay gente en el mundo que dice que no, que ellos no están de acuerdo con eso. Gente incluso que nunca ha pisado una iglesia, hermano. Porque yo he hablado con ellos. Pero ¿por qué no pisan una iglesia? Es por el mal testimonio que damos nosotros como templo de Dios, como iglesia. Ellos no quieren, ellos llegan a decir, es que mejor estoy acá. Para estar así como está ese pastor, ese siervo de Dios que está ahí, yo mejor estoy acá. Mira lo que está haciendo. Y es que en sí, hay gente en el mundo que tiene mejor comportamiento que muchos llamados cristianos, que lo único que tiene en su vida es haber recibido a Cristo como su Salvador, pero no como su Señor. Cuando no le obedecen a Dios. Y con eso ellos se creen salvos, intocables, que el diablo no los puede tocar incluso. Recordemos que Pedro también fue tocado por el enemigo. Jesús les dijo, Satanás me ha pedido para zarandearte. Y Pedro, en medio de cómo él era, él temía de Dios. Déjame probar a este, que mucho se cree, a ver si es verdad, si es real lo que dice sentir por ti. Eso es lo que le está diciendo. Pero hay muchos que no, hermano. Solo tienen a Cristo como su Salvador, pero no como su Señor. ¿Por qué no como su Señor? Porque al Señor se le obedece. Esas eran las leyes de antes. Tú eras un esclavo en ese tiempo. En el tiempo de Jesús, cuando vino, había esclavitud. Y el esclavo estaba sujeto a su Señor, a su amo, que tenía que obedecerle, le guste o no le guste. Ahora cuando sabemos mucho más que las leyes que nos pone Dios, nos guste o no nos guste, tenemos que obedecerlas. Porque ves, para el bien de nosotros, en ese tiempo de esclavitud, muchas de las leyes, lo que sometían a ese pueblo esclavo, las leyes iban en contra de su integridad física incluso. Pero hoy en día no. El tiempo de la esclavitud se acabó, es verdad, ya. Pero nosotros somos esclavos de Dios porque tenemos un Señor. Somos esclavos por amor. Somos esclavos porque nos beneficia esa esclavitud. En ese tiempo se dice también que muchos amos, muchos señores, amaban a sus siervos y le daban grandes beneficios por su sometimiento y su obediencia. Muchos incluso les daban la libertad y decían ellos querían quedarse con él. Fíjate, porque los trataban bien. No querían ser libres. Se daban cuenta que con su Señor en ese tiempo vivían bien. Estamos hablando en el plano natural. Ahora continúas ahora. ¿No le obedeces a Dios? ¿Es tu Salvador? Sí. Ahora te pregunto, ¿es tu Señor? ¿Le estás obedeciendo? ¿Te estás sometiendo? Es cosa de ponernos a pensar, hermano. Es cosa de ponernos a pensar. Que ya es hora que despertemos. Que salgamos de esta mala manera de vivir que tenemos.
El mundo tiene una mala manera de vivir. Y tú no puedes tener esa mala manera de vivir aquí en el cristianismo, hermano. Porque si Dios estuviera preocupado solamente de tu santidad que se lleva por dentro, no te estuviera diciendo, no te conformes a este siglo, no te conformes a este mundo, no te amoldes a este mundo, no te lo estuviera diciendo. Para muchos que dicen que la santidad se lleva por dentro. La santidad se manifiesta también por fuera. Y es por eso que muchos no quieren saber de Dios. Te has conformado a este mundo, caminando a este mundo. Que yo cuando voy por las calles, yo no sé quién es quién, hermano. Ah, que soy cristiano. Ah, perdón, que no sabía. Es que esa manera de vestir. Ay, hermano, que tú eres legalista. Es lo primero que te van a decir. Eres un legalista porque tienes que yo me ponga mi pantalón apretado. ¿Ah? Y mi chaqueta bien apretada. ¿Qué tiene de malo? ¿Ah? ¿Qué tiene de malo que yo me ponga mi peinado despeinado? Porque a la mujer fue la que le prohibieron el peinado ostentoso, a los hombres no. Yo puedo tener mi peinado ostentoso. Yo puedo tener mi pelo largo. No seas legalista. No te conformes a este mundo, dicen las escrituras. Renueva tu mente. Eso dice la escritura. Que tu mente empiece a viajar en lo espiritual. Que tengas una mente espiritual totalmente. Mano, muchos esperan saber de Dios, pero cuando se le hablan de Dios, rehúsan por la manera como tú tienes que vivir en Dios. Hay muchos que no buscan, pero encuentran, hermano. Mira, hermano, siempre hablo de esto. Yo predicaba la palabra de Dios sin saber que tenía que recibir a Cristo. Porque yo vi una ley justa de Dios. Y yo andaba predicando la palabra de Dios. Y yo no sabía lo que es ser cristiano. Yo andaba predicando la palabra de Dios y andaba hablándole a los cristianos y demostrándoles que estaba mal y ellos no podían decir nada porque les mostraba bíblicamente con una Biblia católica. Por eso te digo que Dios sí está llamando gente. En el tiempo del Antiguo Testamento a mucha gente llamó. A mí me llama, yo no había recibido a Cristo ni nadie. Yo andaba predicando la palabra de Dios. Hasta que un día me dijeron y lo recibí. Y no porque Él me lo dijo, sino que leí la escritura. Y es verdad, tengo que recibir a Cristo. Y yo tengo que hacer esto. Mi vida tiene que cambiar, mucho más. Porque no ha cambiado casi nada. Porque no me bastaba solamente predicar la palabra, sino vivir conforme a esas escrituras. ¿A cuánto tú crees que está llamando ahorita el Señor? A muchos, hermanos. ¿A cuánto cuando escuchen este mensaje, está llamando el Señor? Es que a veces muchos, yo no lo estaba prácticamente ni buscando al Señor. Pero lo encontré. ¿Por qué? Porque Dios está viendo nuestros corazones en qué condiciones estamos en el mundo. De ahí lo llama y se los entrega a Cristo. Tenga. Adiéstralo para la batalla. Muchos no buscan, pero encuentran. El llamado es en tu corazón. Lo que falta en conocimiento está en las buenas intenciones que tienes tú en este mundo. Porque tú no tienes conocimiento de Dios, hermano. Es verdad. Pero ¿qué es lo que llama? ¿Por qué lo llama Dios? Por las buenas intenciones que tiene, por las intenciones que hace y por lo que ha hecho. No solo son las intenciones, sino por lo que ha hecho, lo empieza a llamar. Por lo que ha vivido, lo empieza a llamar. Ahí es donde se empieza a dar cuenta, con razón, que yo tuve un accidente y salí listo. No me pasó nada. Salí de debajo del carro. Porque Dios te estaba cuidando. Porque Dios tiene un propósito para ti. Como tuvo para mí.
Donde no te tienes que estar quejando incluso. Ay, que si yo hubiese aprovechado mi niñez, hubiese sido un gran abogado, un gran arquitecto, un gran ingeniero. No, hermano, si Dios no lo permitió fue por algo. No te empieces a lamentar de lo que pudiste ser y no fuiste. Porque así viven muchos todavía, lamentándose de lo que no pudieron ser. Pues si no pudiste ser, si tú hubieses sido ese gran abogado, ese gran arquitecto, ese gran doctor, te digo una cosa, no hubieses querido saber de Dios. Porque así se portan la mayoría de ellos. Ellos no quieren saber de Dios. Por eso Dios te mantuvo así. Hoy en día tú caminas en Dios, gloria a Dios. Hoy en día tú no has cumplido esa meta. Es porque Dios te está llamando y te quiere adiestrar para una buena batalla. Te quiere instruir para esta batalla. Esta batalla de un evangelio limpio, transparente. Porque hoy el evangelio que se predica no es limpio, no es transparente, hermano. Que cuando te metes en Cristo es como que lo estás buscando con lupa ahí. ¿Ah? Y empiezas a ver, esto está mal. ¿Por qué? Porque estás metido en Cristo. ¿Sí? Porque Cristo es el que está en esa nave, en ese cuerpo, Él está dirigiendo. Entonces ahí te das cuenta. ¿Por qué? Porque cosas sencillas la gente no se da cuenta, hermano. Quiere las cosas difíciles. Es lamentable escuchar a muchos siervos llamados de Dios que cuentan o hablan cosas incoherentes. Cosas que no son así de Dios. Pero cuando tú estás en Dios, tú te das cuenta, no, pues está equivocado. Las cosas no son así. Y tú lo muestras, como digo siempre, a través de la Escritura. Porque la palabra difícilmente te la escucharán. Y a pesar que hasta las Escrituras las quieren transversar. Hasta eso te transversa, estando la Escritura ahí diciéndolo. ¿Ah? Porque si ellos entendieran las Escrituras, no hubieran tantas mujeres con el pelo tan corto, ni hombres con el pelo tan largo. Si ellos entendieran las Escrituras, no afrentaran su cabeza. Que la mujer no se pone su velo en su cabeza. Eso dice las Escrituras. Por eso vuelvo y repito, ellos no obedecen a Dios, ni en lo natural, ni en lo espiritual. Estando ahí la Escritura. ¿Y cuántas otras cosas más? Hermano, los muy religiosos están espiritualmente ciegos. Fíjate, por eso te digo, hay mucha gente que viene al evangelio sin haber nunca ido a una iglesia, ni evangélica, ni católica, ni nada de eso, hermano. Jamás. Pero están ciegos espiritualmente. Aparentemente ellos cuidándose, yo no me ando cuidando. Yo solamente me meto en Cristo. Y yo hablo con cualquier religión. Porque el evangelio no es religión. El evangelio es el estilo de vida que tienes que aplicar a tu vida. Y caminar como Cristo aquí en la tierra. Los muy espirituales se vuelven religiosos, hermano. Los que exageran la espiritualidad. Porque yo no estoy exagerando una espiritualidad. Yo quiero que entiendas esto. Que no es que estoy exagerando una espiritualidad. Pero si quiero parecerme a Dios, tengo que vivir espiritualmente. Tengo que hacerlo. Amén. Los que nunca han pisado una iglesia, hermano, son más receptibles a la palabra de Dios. Están más atentos a la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nunca se han metido en una iglesia.
Y tal vez muchos de estos golpearon a muchos cristianos, incluso por el mal testimonio que dio un cristiano por ahí. Que no fue ni a él que lo golpearon, sino el otro que estaba bien ubicadito en las cosas de Dios, lo golpeó, lo insultó y lo maltrató. Pero aquel que estuvo mal nunca le hizo nada, nunca se le hizo nada. El que pagó las consecuencias fue el verdadero siervo de Dios. Y tal vez este le pegó, lo insultó, lo maltrató, pero este no religioso que nunca asistió a una iglesia fue más receptible a la escritura de Dios. Hay muchos casos de gente así que han golpeado, que han insultado, que han maltratado y que han venido a los caminos de Dios. ¿Pero por qué lo han hecho muchas veces? Por el mal testimonio que dan en la iglesia. Por eso yo no los acuso ni los señalo, hermano. Porque aquí no estamos para señalar a nadie. Gracias, Señor, por este día. Te alabo, te adoro y te glorifico, Señor. Enséñanos, Señor, a caminar conforme a tu voluntad, Señor. A escudriñar esta escritura, Señor. Y que no caminemos como caminamos los fariseos, porque a ellos dice que les parecía, o sea, no estaban seguros, que les parecía que tenían vida eterna. No, nosotros tenemos que tener esa vida eterna. Tenemos que estar seguros de esa resurrección que vamos a tener después de esta muerte. Por eso te doy gracias, Señor, porque de verdad yo sí creo en tu resurrección. Yo sí creo que tú veniste y moriste en esa cruz por mí. Que tú pagaste ese precio y tuviste en mi lugar en esa cruz. Gracias yo te doy, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.